Lo voy a presentar. Tenemos hoy en la Escuela de Nazaret, la Escuela de Formación de Nazaret, al diácono permanente Antonio del Innocenti, diácono permanente de la Diócesis de Mar del Plata. Con nosotros, bienvenido Antonio, una alegría tenerte y un gusto, un placer como siempre. Es Muchas un hombre gracias. lleno del Espíritu Santo, eso lo agrego yo. Eso lo agregaste vos, muy bien. ¿Y es Muchas el gracias. papá? ¿Es el papá de quién? Es el papá, es el padre de 3 hijos y uno de ellos, el menor, que es muy amigo nuestro, que es diácono, camino al sacerdocio, Juan Marcos del Innocenti. Muy bien. Esos son mis títulos de nobleza, pero el más lindo de todos es Somos hijos de Dios, que es el título que nos hace hermanos. Bien, qué bueno entonces estos días previos a esta fiesta tan importante, a esta solemnidad que los cristianos celebramos en las comunidades, es reflexionar un poquito, tengamos tiempo para reflexionar y disponer nuestra mente y nuestro corazón para disponernos a la acción de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en un contexto comunitario, eclesial. Porque Dios obra a través de cada uno, pero también en un contexto, ¿no? Grupo de oración, comunidad cristiana, parroquia, comunidad de oración. Bueno, en ese contexto de unidad en la oración, Dios obra con poder. Y antes de seguir, recordar que las celebraciones litúrgicas son ante todo actualización de lo que Dios ha hecho en la historia, ha obrado en la historia. O sea que cuando celebramos una fiesta en la iglesia, una fiesta litúrgica, estamos actualizando lo que sucedió en el pasado porque Dios lo hizo, Dios lo habló. Lo que Dios dijo e hizo sucede hoy. Bueno, el nombre de esta fiesta, Pentecostés, viene del griego. Bueno, seguramente voy a decir muchas cosas que ustedes ya saben, pero bueno, es bueno recordar. El nombre de esta fiesta, Pentecostés, viene del griego Pentecostés, del latín Pentecoste, y significa 50 días. Y tiene su origen en una fiesta judía llamada de las semanas, en hebreo Shavuot. Shavua quiere decir semana, Shavuot es el plural, ¿no? Y es un ritual y una fiesta mandada por Dios a Moisés, y eso se puede ver en el libro del Levítico, en el capítulo 23, si ustedes quieren tomar nota, como quieran, 23, 15 y siguientes. 7 semanas más un día, o sea, 50. Contando que los judíos completaban el día desde la tarde a la mañana, a la tarde que después de salir la primera estrella, hasta el otro día, el día 50, o la culminación de Pentecostés, es como relata los escritos de Lucas, en los Hechos Apóstoles, la mañana del primer día después del 49. En su origen era una fiesta agrícola, en realidad se celebraba al término de la cosecha de la cebada y antes de la cosecha del trigo. Era una fiesta movible porque tenía que ver con la madurez de las mieses, y cuando se maduraban, ahí se hacía la fiesta. Era una fiesta que generalmente coincidía con nuestro mayo o junio, mes de Sivan. Era una fiesta con sentido fundamentalmente de acción de gracias por la cosecha recogida, ¿no? Tanto en el libro del Éxodo 23, 16 o en los números 18, 28, 26 y en el Levítico 23, 16 nos hablan acerca de esta fiesta y cómo se realizaba. Pero esta fiesta pronto, incluso ya en el tiempo de Jesús, tomó otro sentido, un sentido histórico. Se convierte en el aniversario de la alianza, el don de la ley, ocurrida 50 días después de la salida de Egipto, y celebra la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. El número 7 en la Biblia, ustedes saben que los números tienen sentido simbólico. El número 7 en la Biblia indica perfección. Y 7 por 7, que son 7 días por 7 semanas, culmina con un día de celebración que es el número 50. Algunos padres de la iglesia, por ejemplo Atanasio, perdón, que estoy trabado porque estoy nervioso, San Gregorio Nacianceno, dan una interpretación a estos números, ¿no? Y dice que en el cielo, para todos nosotros que estemos allá, será el día 50, un Pentecostés para siempre.
como cumplimiento de todas las promesas que hizo Dios. Para los cristianos, Pentecostés es el cumplimiento entonces del misterio pascual de Jesucristo. El misterio pascual de Jesucristo comprende un conjunto inseparable que es pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. ¿Se entendió? No es una fiesta aislada. Si celebramos Pentecostés, desvinculado del resto, sino Pentecostés es la culminación de todo este proceso donde celebramos, actualizamos y nos regocijamos por esta acción poderosa del Señor Jesús que nos salva. Filón de Alejandría, junto con San Clemente y Orígenes, nos dice que en consonancia con el Antiguo Testamento, que Pentecostés es el día del perdón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando celebraban las cosechas, tenían que llevar al templo lo primero que cosechaban, que era la gavilla de cebada, luego las gavillas del trigo, y con la harina nueva tenía que hacer unos panes y animales, y también llevaban unos animales para el sacrificio, también para la expiación de los pecados. Por eso también era un año de perdón. Y los judíos tenían también el jubileo, si cada tantos años era el jubileo. 7 semanas de años. Y entonces también ese era un día del perdón, de remisión. Se perdonaban las deudas, los campos se dejaban de trabajar un tiempo para que se recuperaran, sobre todo para los judíos, ¿no? Perdonaban las deudas, que es importante, remisión de los pecados frente a Dios. Flavio Josefo, que era un historiador de un tiempo de Jesús, también dice que Pentecostés era una conclusión y cumplimiento. ¿Conclusión de qué? Conclusión de una fiesta general que es la creación que da gloria a Dios por todos los beneficios que nos ha dado, entre los cuales está la cosecha, pero que era una excusa, porque en realidad después se completó como alianza, como recuerdo de la alianza, y entonces la totalidad del Antiguo Testamento se celebra también en el Pentecostés de aquel tiempo, y a la luz de Shavuot, o sea, de las 7 semanas, la fiesta de la semana, toma luz nuestra fiesta de Pentecostés. Repito, en ella se cumple la hora de la salvación. Sin la venida del Espíritu Santo, la resurrección no tiene incidencia en nuestra vida. Sin la venida del Espíritu Santo, vieron, los amigos de Jesús habían estado 3 años escuchándolo a Jesús, viviendo con él, asimilando todo lo que Jesús les quiso enseñar, pero hasta el último momento no habían entendido. Por eso Jesús les prometió que cuando llegue el Espíritu Santo sería el maestro interior, el que le recordaría todo lo que le dijo y aclararía sus mentes para que en su corazón vivieran esta experiencia de vivir en plenitud del Evangelio y anunciar. También se llama fiesta de las primicias. Se lleva al templo el primero y lo mejor de todo. ¿Se acuerdan? Todo primogénito tiene que ser consagrado al Señor, dice la Biblia. ¿Se acuerdan la presentación de Jesús en el templo? Jesús es presentado como primogénito. Y San Pablo nos dirá de él que es el primogénito de toda criatura. Resumiendo, Pentecostés es fiesta de gozo de la cosecha, presentación de las primicias, acción de gracias, alabanza al Dios de los pactos, ese que hizo un pacto con su pueblo, pero a través de los patriarcas y después lo concretó en el Sinaí, dándole la ley. Es una fiesta del perdón y también renovación del corazón. La antigua voz de los profetas, ¿se acuerdan? Que prometieron a nuestros padres, nuestros antiguos padres, tiene cumplimiento en Pentecostés, en Ezequiel 36, que lo leemos el sábado santo como una lectura recordativa. Yo los tomaré entre las naciones, los reuniré entre todos los países, los llevaré a su propio suelo, lo estoy leyendo, los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. ¿Se acuerdan también el profeta Joel? El capítulo 3, versículo 1 y 2.
Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Promesa universal de este don precioso del Espíritu Santo. No dice a un selecto grupo de ustedes carismáticos que se reúnen, no sé qué día se reúnen, ahora juntos, voy a derramar mi Santo Espíritu. No, no, sobre todos. ¿Se entiende hasta acá? Digan que sí, por favor. Si no, tengo que hacer un curso de autoestima. Muy bien. Entonces, vamos ahora a contemplar nuestro Pentecostés, el que celebramos nosotros el domingo 28, el que vamos a celebrar y para el cual tenemos que preparar nuestro corazón. Con sus similitudes en las raíces judías, pero sobre todo con la novedad que nos trae Cristo. El Apocalipsis 21:5 dice, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sí? No seguimos haciendo lo que hacían los judíos en la fiesta de las semanas o en Shavuot. Simplemente se asienta sobre esa fiesta la fiesta cristiana, que fue preparada desde toda la eternidad por este Dios que nos ama y a través de Jesucristo se completa y se relata en el Nuevo Testamento. Hay dos versiones, en los Evangelios de Juan, en el Evangelio de Juan y en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Juan, sobre todo en el discurso de despedida, Jesús le va prometiendo el Espíritu Santo a sus hijos, a sus amigos. No los dejaré huérfanos, les voy a invitar otro paráclito, otro protector, otro acompañante. Les dice, ustedes ahora no pueden comprender, pero cuando llegue el Espíritu Santo. Estas promesas comienzan en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y además, esto es en ese ambiente de intimidad de Jesús con sus amigos, la noche de la despedida, digamos, la noche donde Él les iba diciendo lo que iba a suceder, pero al mismo tiempo, ante la tristeza de sus amigos, les va haciendo esta promesa tan hermosa. Voy a leer del Evangelio de San Juan, la promesa del Espíritu Santo, capítulo 14, del 15 en adelante. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes, y acá viene la palabra importante, y estará en ustedes. Esta promesa es algo que va a ocurrir en el interior de la persona. Y no se refiere al culto, no se refiere a una liturgia en presencia, sino se refiere a un encuentro personal de aquel que espera este regalo de parte de Dios. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me van a volver a mí. Yo estoy en mi Padre, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿No? Estas palabras que no fueron comprendidas en ese momento por sus amigos, hoy nosotros las podemos llegar a hacer nuestras. Este Jesús que nos promete que el Espíritu Santo estará en nosotros. ¿Y qué hará el Espíritu Santo en nosotros? A que Jesucristo, el Señor, esté en nosotros también. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Todas estas promesas que hace Jesús previamente a Pentecostés, que también las tenemos que hacer nuestras. Esta promesa la tenemos que aprovechar para nosotros en esta fiesta de Pentecostés. Bien, después dice San Juan, y une directamente resurrección con Pentecostés, dice que el primer día de la semana, a la tarde del primer día, estando las puertas cerradas del cenáculo, donde los apóstoles están encerrados por miedo a los judíos, Él se presentó y sopló sobre ellos y ¿qué les dijo? Primero dijo, la paz esté con ustedes. Y después, un poquito más adelante, en otra avenida, dice, sopló sobre ellos y ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¿No? Así que San Juan no hace una separación porque es una unidad, resurrección, Pentecostés. Mientras que Lucas,
que hace un detalle más pormenorizado de Pentecostés, también nos habla de una promesa que Jesús les hace después de la Asunción. Quédense en Jerusalén porque ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan? San Juan Bautista les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa promesa se cumplió en Pentecostés para sus amigos. Por eso, qué bueno es leer ahora el relato de Lucas, primero haciendo un poquito una composición de lugar. La fiesta de las semanas, el Shavuot, o Pentecostés, que se celebraba, estaba mandado también que se celebrara en las ciudades importantes, sobre todo en Jerusalén, donde estaba el templo. Así que los habitantes de los pueblitos vecinos o de las ciudades más chicas se iban hasta Jerusalén. Y además era un día de peregrinaje. Mucha gente que no vivía en el lugar y que era de otros lugares de la diáspora, venían hasta Jerusalén justamente para celebrar no solo la cosecha, sino celebrar la alianza de Dios que se renovaba ese día con ellos. Entonces Jerusalén estaba bullente, lleno de gente. Como venían antes, esa noche anterior estaba mandado que estuvieran en oración. Sobre todo se leía, en aquel tiempo se leía el libro de Ruth. Ruth era una moabita, no sé si ustedes recuerdan, que quedó viuda y que habla también de unas cosechas. Ella con su suegra cosechaban del rastrojo que dejaban los cosechadores, que estaba mandado por Dios que lo dejaran para que el huérfano, la viuda y el extranjero que vive con ustedes no sufra necesidades. O sea, Pentecostés también es un repartir de Dios con toda la humanidad. Por eso esa noche ya había mucha gente en Jerusalén, que no estaba en las casas, sino que acampaba incluso por las calles, en las esquinas, digamos, por decir así, y un poquito dentro de la ciudad. Y a la mañana temprano, del día siguiente para nosotros, pero que era la segunda parte del día de Pentecostés, el día 50, venían aquellos mensajeros de parte del templo que los animaban a levantarse, ir hasta el templo con medio de cánticos y llevar ayer la ofrenda. Entonces uno se imagina la algarabía, el ruido, la música que había, ¿no? Para contextualizar esto, ¿no? Jesús se había dicho, quédense juntos, entonces ellos se quedaron en el cenáculo, y acá viene también esto, ¿no? El cenáculo, que es el lugar donde se va a realizar este encuentro del Espíritu Santo con los apóstoles y con la Virgen, y con todos nosotros el domingo, y donde se nos va a entregar también a nosotros no solo el aniversario de la ley de la Torá, sino de la ley, de los primeros libros de la ley y de la alianza que hizo Dios con su pueblo, sino esta alianza nueva de amor que Dios ha hecho con nosotros. Esta nueva ley, la ley del amor que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde se va a realizar? ¿En el monte Sinaí? No. En un nuevo monte Sinaí, en el cenáculo. Y esto tiene a colación también esto, ¿no? Nosotros en nuestro bautismo recibimos también al Espíritu Santo. Hay una oración en el bautismo, que es un exorcismo, que dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a Jesucristo al mundo para librarnos del espíritu del mal, te pedimos humildemente que quites de esta persona, de este hijo tuyo, de esta hija tuya, la mancha original para que se convierta en templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo? Dulce huésped del alma que vive en nosotros. Entonces, este nuevo cenáculo, que quedó como historia en Jerusalén, este nuevo cenáculo es tu corazón, el mío. Con esa esperanza, con esa ilusión, con esa alegría, vamos entonces a preparar nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de vivía y durante 40 días les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa le dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días.
pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El don del Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles, que es el mismo que recibimos nosotros, no es un don para quedar encerrado en nuestro cenáculo, sino que es para abrir las puertas, para anunciar la alegría del encuentro, del amor del Padre Dios con nosotros y con todos. ¿Y cómo comienza esto? Los apóstoles volvieron a Jerusalén, al Monte de los Olivos, y estaban reunidos, subieron a la sala donde se reunían siempre, dice, y al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. ¿Se acuerdan? La noche anterior los judíos se reunían para leer las Escrituras acerca de esta cosecha abundante que Dios había dado y darle gracias. Jesús dice, la mies es mucha, la cosecha es abundante, manda operarios a tu mies. ¿Tiene que ver con el Pentecostés? Claro que sí, porque los operarios se habilitan para la cosecha ese día en Pentecostés cuando se llenan del fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Bueno, ahí comenzó a arder el fuego. Por eso decimos, la iglesia tomó carácter, digamos, público ese día, aunque ya había una pequeña comunidad, una pequeña iglesia que estaba en unión, en oración junto con María, pero ese día tomó entidad pública porque el fuego del Espíritu Santo empezó a obrar en aquellos amigos de Jesús, en nosotros también. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de Dios, para anunciar el amor que Dios nos tiene y que por Jesucristo nos ha hecho sus hijos. Bien, estaban todos unidos en el mismo lugar, y de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraba. Y esto también es importante, ¿no? Lucas toma algunos elementos del encuentro de Moisés en el Sinaí. También la montaña se llenó de tinieblas, de tormenta, rayos, centellas, de ruidos, como un fenómeno cósmico. Aquí también se produce un fenómeno cósmico y localizado en ese cenáculo, ¿no? Ráfaga de viento que resonó toda la... Entonces se vieron aparecer como unas lenguas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Acá viene lo que le decía al principio. Dios quiere obrar en forma privada en cada uno, pero en un contexto comunitario y eclesial. El Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, pero en un contexto eclesial. Es decir, todos recibimos el Espíritu Santo, pero como iglesia, no como francotiradores, sino como iglesia. Estas descendieron por separado sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y esta habría que subrayarla. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. El relato del Hecho del Apóstol cuenta que había 120 discípulos ahí junto con María y los apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Este regalo del Espíritu Santo es para todos. De ahí en el primer discurso de Pedro, cuando él sale con sus hermanos llenos de gozo y hablando en otras lenguas, a hablarle a la gente de Jerusalén, le dije, conviértase. Él le pregunta, le dice primero, ¿y ese Jesús que ustedes mataron y que Dios lo resucitó y lo hizo Señor de todos? Y ellos toman conciencia de que ese Jesús que habían escuchado o habían vivido esos procesos, que era el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, bautícense. ¿Por qué? Para recibir el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y los que están cerca. Es un don que Dios da a todos los que tengan su corazón predispuesto para recibirlo. Por eso el Concilio de Trento dice, se refiere a los sacramentos, ¿no? Pero que Dios obra por el sacramento en sí mismo. Dios obra por sí mismo, por lo que quiere hacer. Pero al mismo tiempo tiene que haber una cooperación, una preparación, una cooperación de parte de aquel que recibe. Por eso, preparar el corazón
para recibir este don del Espíritu Santo, que hemos recibido en el bautismo, pero una renovación de su presencia en nosotros. El día de Pentecostés, cuando oficialmente la iglesia, cuando vayas al templo, cuando vayas a la iglesia, cuando te reúnas con tus amigos a orar, para que el Señor renueve su presencia, Dios Espíritu Santo renueve su presencia poderosa en tu corazón, en el mío, en el de tu hermano, en el mío. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Los carismáticos esto lo sabemos bien, ¿no? Decimos la glosolalia, el hablar en lenguas, es como un distintivo de haber recibido el Espíritu Santo. Pero tiene una connotación mayor todavía, que por ahí ustedes ya lo saben, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que dividió en la antigüedad, mucho antes que Jesús, en la antigüedad, que dio a los hombres? La soberbia, el creerse los mejores. Y por lo tanto, Dios le cambió las lenguas a todos y se produjo lo que llamaba el Babel, la confusión de las lenguas que los separó. En el Pentecostés del Nuevo Testamento, en el Pentecostés que vas a vivir, vas a hablar una nueva lengua que todos van a entender, que es el lenguaje propio del amor, que se va a expresar en distintas maneras, pero sobre todo, no solo en la glosolalia, sino en los hechos concretos. Por eso la primera comunidad cristiana, esto lo pueden haber dicho los apóstoles, estaban unidos en la oración, eran un solo corazón y una sola alma. Y además ninguno de ellos pasaba necesidades porque, ¿qué hacían? Vendían sus bienes y los compartían. Fíjense que el idioma del amor lo podían entender de tal manera que los que no formaban parte de la comunidad cristiana decían, miren cómo se aman. Y todos querían pertenecer. Dice, y Dios tenía como anotados los que iban a pertenecer a esta comunidad. Qué lindo que vos y yo fuimos anotados para formar parte de esta comunidad del amor, donde el lenguaje del amor es comprendido por todos. Pero también este don propio del hablar en lenguas, que hace que otros también queden admirados de las maravillas. El don de oración en lengua, el don de la profecía. Qué lindo. Y ahora aclara, dice, había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo, y al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. ¿Ves? Justamente esto. El don de hablar para que todos entiendan. El lenguaje del amor. Y todos entendían, ¿cómo estamos entendiendo si nosotros somos extranjeros, hablamos otros idiomas? Y yo escucho en mi propio idioma lo que me está diciendo esta persona que es galileo, que es judío, que vive acá. Qué interesante esto, ¿no? El Babel, de la Torre de Babel, se rompió justamente en este momento. Hay una posibilidad de encuentro de corazón a corazón en el amor, en el entendimiento, en el perdón. Qué lindo. Cada uno había escuchado. Y dice, con toda admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Fíjense cómo sería el entusiasmo de Pedro y sus amigos en el anuncio que llamaron tanto la atención, pero lo que más llamaba la atención era lo que decían, el anuncio de Pedro, con qué alegría, con qué gozo, ¿no? Por eso digo, cuando uno ora en lenguas también siente un gozo, el gozo del Espíritu. Qué lindo es poder orar en lengua y sentir ese gozo interior de la presencia del Espíritu que alaba al Padre desde tu corazón de hijo. Qué lindo. Y acá justamente porque era un momento de peregrinación, donde había gente de todas partes, había gente de todas partes y todos escuchaban. Bueno, y esto justamente es el mensaje del Pentecostés. Y lo que dijo Pedro, este regalo, el don del Espíritu Santo, es para vos, para tus hijos, para tu familia, para aquellos que están cerca y los que están lejos. Y cuando decimos cerca, lejos, no estamos hablando solamente de distancia física,
estamos hablando también de distancia espiritual. Es también para aquellos que necesitan del Espíritu Santo, ¿para qué? Para cambiar, para vivir desde el entendimiento, pero desde el corazón, las maravillas del amor de Dios. ¿Siguen entendiendo o no se mordieron? Se durmieron, ¿no? Fernanda, ¿te dormiste? Bien. Todos los judíos, dice, prosélitos, cretencias, todos, ¿no? Se asombraban de esto y todos estaban presentes. ¿Y qué ocurrió? Pedro, ¿se acuerdan este Pedro que negó a Jesús 3 veces? Que después Jesús, cuando lo encontró a la orilla del lago de Genesaret, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? ¿Se acuerdan? Y él dijo, sí, te quiero. Tú sabes que te quiero. ¿Eh? Y después se lo preguntó de nuevo, pero ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Y al final Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Ese mismo Pedro que lo había abandonado y que lo había negado, ahora lleno de Espíritu Santo, abre la puerta de su corazón y de su boca para anunciar las grandes maravillas de este Dios que resucitó a Jesús y que lo hizo Señor y Quirio, Señor nuestro. ¿Eh? Qué interesante. Miren qué don del Espíritu Santo que necesitamos, que la iglesia necesita, ese fuego del Espíritu Santo para salir, como dice el Papa, a los entornos, no cercanos, sino las periferias existenciales, para que vos y yo anunciemos con nuestra vida, con nuestro testimonio, justamente esto, que Jesús es el Señor, que la vida tiene sentido cuando el amor de Dios vive en nosotros, cuando nos hace cambiar de vida, cuando empezamos a mirar con los ojos del corazón. ¿Vieron? Esta es la gran buena noticia de Pentecostés. Ustedes saben que buena noticia en griego se dice evangelio. ¿Cómo se dice buena noticia en griego? Evangelio, muy bien. Evangelio, Evangelio, buena noticia. Este es el Evangelio del Pentecostés, la buena noticia, que todos fuimos llamados a vivir esta experiencia del amor de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que permanece y que estará en ustedes, dice Jesús. Y esta es palabra de Jesús, esta es promesa de Jesús para vos y para mí. Es promesa que hace a través de Pedro a todos los que estaban ahí, que tal vez no conocían nada, no sabían ni siquiera de las cosas. Es para ustedes, para sus hijos, para vos, para tus hijos, para tu hermano, para tu mamá, para tu tía, para aquellos que son tu familia, pero también aquellos que están más lejos. Promesa de Pentecostés. Pentecostés, día de gracia, día de fiesta, lo cantamos en una canción Los Carismáticos, día de fiesta. Dila de la alegría, porque también es la alegría de la cosecha, la alegría de la presentación de lo que somos, nuestras primicias al Señor, que aunque estén a veces manchadas de sangre, de impureza, Él la volverá blancas como la nieve, porque el Señor perdona nuestras y aunque aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve. Y los judíos tenían claro esto, por eso también hacían su ofrenda de animales para el perdón de los pecados. Pentecostés es un momento muy especial para la reconciliación. Es un momento especial donde tenemos que purificar el corazón, porque si nuestro corazón es ese jarro de barro que va a contener tanta belleza que es el amor de Dios en nosotros, tiene que estar limpio. Por eso es un día también aconsejable para pedir perdón, para usar de esta fiesta de la reconciliación en el sacramento del perdón. Muy bien, esta fiesta entonces de Pentecostés, ¿cómo la vamos a vivir? Bueno, como la vivieron esos amigos nuestros, esos amigos nuestros que ya están en el cielo y que de allá nos urgen también y nos dicen, preparen el corazón. ¿Cómo estaban? Todos unidos, ¿eh? Ya anticiparon lo que decían después del hecho de los apóstoles, todos unidos en un solo corazón, en una sola alma, en una sola oración. Angelito decía, empieza la novena. Claro que sí, empieza la novena donde tenemos que empezar a orar juntos. No importa la distancia física. Juntos es acercarnos uno al otro para poder pedir con insistencia este regalo. Pidan y se les dará. Se les dará una medida apretada y colmada y se les volcará en el regazo
una cantidad mucho más de lo que pidieron. Y a nadie se le negará el Espíritu Santo cuando se lo pida. Qué lindo, qué maravilloso saber que lo pedimos y el Señor lo cumple, lo entrega. Y no importa, Jesús no pregunta por dónde anduviste. No le preguntó a Pedro, bueno, Pedro, mirá, te mandaste flor de lío cuando me abandonaste, cuando me negaste. Simplemente lo llama a cambiar, a volver sobre sus pasos. Qué lindo que no importa por qué barro hayamos andado, Dios nos llama a ser contenedores renovados del amor de Dios, el Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu del Trino Dios en nosotros, que obra con poder, que transforma. Y cada uno de nosotros sabe cómo nos transformó el Espíritu Santo. Ese día maravilloso donde vos fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Ese día maravilloso de tu bautismo en el agua y el Espíritu Santo de tu bautismo, que no tenemos recuerdo porque éramos chiquitos. Sin embargo, la acción de Dios existe y está ahí. Por eso tengo que pedir una renovación en ese bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes saben que bautizarse viene del griego y quiere decir sumergirse. Sumergirnos en el amor de Dios, que es fuego abrasador, que es huracán, que es brisa suave, que es Espíritu Santo. Qué lindo es dejarnos llenar y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que ocupe cada espacio de nuestro ser, que modele en nosotros la figura de Jesús, que nos dé ojos de Jesús, boca de Jesús, manos de Jesús. Dice San, tengan los mismos sentimientos. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Jesús? La misericordia personificada del Padre, el amor personificado del Padre, la acción poderosa que sana, que salva y que libera, y que a través nuestro también quiere hacer lo mismo. Predisponer nuestro corazón en la oración, en la unidad con los demás, justamente en esto, ¿no? Para buscar esa presencia amorosa del Santo Espíritu en nosotros, que está, pero muchas veces está escondidito en el fondo. Por ahí quedó guardado bajo 7 llaves, 7 la perfección del encierro. Lo tenemos cerradito bajo 7 llaves. Qué lindo que en esta novena y que juntos en la oración podamos ir abriendo despacito cada una de las puertitas que fuimos cerrando por la rutina, por el olvido, por el pecado, bueno, por muchas cosas, Y cada uno sabrá cuáles son y tal vez no las sabemos, pero el Señor se encarga de darnos la fuerza del Santo Espíritu de Amor para empezar a abrir las puertitas de nuestro corazón, hasta romper la última para que salga y renueve en nosotros esa presencia preciosa que estalle como un fuego devorador, que no es exterminador, sino que es un fuego que nos llena, un fuego que te quema, con los dones que el Espíritu Santo nos quiera dar, con el Espíritu Santo que ha llenado a la iglesia, que es toda carismática porque está llena de dones, y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, también nos ha dado los dones suficientes para proclamar que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor, con la boca y con el corazón. Si con la boca confiesa que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué sucede? Serás salvado, Salvo todo y toda tu familia. Vos y toda tu familia. Y cuando hablamos de familia, no estamos hablando solamente de la familia biológica. Estamos hablando de tu familia, de tus hermanos cristianos que por ahí se durmieron en el olvido, se durmieron en las laureles, se pensaron que por estar bautizados ya estaba. Igual que nos pasó alguna vez a nosotros. Hasta que viene el encuentro poderoso con el Señor, que te remueve la estantería, que te tira todo lo que tenés ahí para que vuelvas a poner todo en orden. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Señor, primero rompe la estantería, tira todo lo que tengo guardado como precioso y que no sirve para nada. San Pablo dice, todo aquello que parecía importante para mí, ahora lo miro como un montón de excremento, con tal de seguir a Jesús. Muy bien, yo voy terminando porque no sé si hablé demasiado poco
o poco demasiado, o si dije mucha barbaridad, dije algunas herejías también, que las deslicé para ver si ustedes se dieron cuenta, y ahora me digan, pero demandaste alguna herejía, ¿eh? O le digan a mi obispo que me raje, porque dije algunas, pero no se lo digan mejor. O se lo dicen a Juan Marcos, que peor todavía, que me reta más que el obispo, ¿eh? Pero bueno, esto que les acabo de decir es el mensaje que yo traía de parte del Señor. Preparar el corazón es cooperar con la gracia. La gracia obra sobre la naturaleza, es decir, si nuestro corazón está preparado, si naturalmente busca la bondad, si busca el bien y busca a Dios, Dios es el más interesado en encontrarse con nosotros. Nosotros nos queremos encontrar con Dios, pero Él viene corriendo hacia nosotros. Y así como te dijo el bautismo, vos sos mi hijito muy amado, mi hijita muy amada, y yo te amo con un amor eterno, está con los brazos abiertos para encontrarse de nuevo con vos y conmigo, para decirte otra vez, vos sos mi hijo, sos mi hija muy amada, y en vos he puesto toda mi alegría, y la alegría que he puesto en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios, mi Espíritu Santo, dice Dios. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22, ¿se acuerdan? Uno de los primeros es el gozo, la alegría, el gozo y la alegría. Por eso Pentecostés es día de fiesta. El primer fruto de Pentecostés en nosotros es la alegría y la fiesta. En algunos lugares, en algunas comunidades cristianas, católicas, se ha perdido el sentido de la fiesta en la liturgia. Pero la liturgia es una fiesta, porque es liturgein, que viene del griego, que es decir servicio. Es un servicio de amor que hacemos a Dios en el regocijo de su presencia. Como aquel que dice el Salmo, como aquel que se alegra en la cosecha, como aquel que se alegra en el reparto del botín en la guerra. Alegrarnos en la presencia del Señor, porque su Espíritu Santo renueva todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, y renueva mi corazón, renueva todas las cosas, renueva, me hacemos nuevo. Dame un corazón nuevo. Infunde, Señor, tu Espíritu en mí y renueva tu presencia para que pueda gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor. Amén. Me silencio, para que no... O si tiene alguna pregunta para hacer, no pregunte nada difícil, por favor. Sí, Silvia. Desmutate porque estás en silencio. Ahora. Darte Ahora las sí. gracias porque has renovado nuestra alegría y nuestra esperanza. Nada más. Bueno, no, por favor, por favor. Acá tengo una pregunta de Euge para mí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo sacramental? El bautismo sacramental es uno de los 7 sacramentos por el cual Dios nos hace sus hijos. Es como que nos gestó durante la eternidad, nos hizo nacer en el bautismo, ser sus hijos. Es un nacimiento. El bautismo en el Espíritu Santo es una renovación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y es la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Y eso se llama bautismo en el Espíritu Santo. Es una presencia renovada para aquel que ya lo recibió en el bautismo. El que no está bautizado también puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, fíjense, Cornelio, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro estaba anunciando a Jesucristo el Señor, y mientras estaba anunciándolo recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso después Pedro lo bautizó con el agua y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya empezó a actuar en el corazón. Y en el corazón de cada persona, de buena voluntad, ya está obrando el Señor. Está obrando el Señor. Y podría ser que alguna persona de buena voluntad, que busca a Dios con buena voluntad, ya esté morando en él, esa presencia escondida del Espíritu, pero todavía le falta el sacramento del bautismo para ser realmente hijo de Dios. No solo nos llamamos, dice San Juan en una carta,
no solo nos decimos o nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Y eso es por el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es la presencia de ese Dios escondido en nosotros que nos mueve, que nos renueva, que nos quema a anunciar a Jesucristo o a buscar el bien, a buscar a Dios. ¿Se entendió todo? Si no, díganme si no entendieron, que yo me voy, ya mismo. Me escapo. Sí, se entendió muy bien. La verdad que es cierto que parece que estás con el Espíritu Santo, realmente. Así que bueno, la estamos pasando muy bien. Muchas Bueno, gracias. por favor, me alegro. Me da mucha alegría. Sí, Ángel, desmutate. Desmutate, Ángel. Ahora Bueno, sí. te quiero hacer una pregunta. Nosotros, como cristianos, en cada misa, no solamente recordamos la Eucaristía, sino que la realizamos exactamente igual que la última cena de Jesús. Cada misa es repetición de la cena de Jesús. No es solo una conmemoración, un recuerdo, sino que se repite. Entonces la pregunta es, ¿podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo de Pentecostés? Pentecostés no es un recuerdo de lo que pasó allá con los apóstoles, sino que, como la Eucaristía, también se va repitiendo, realizando Ahí el está. acto de Pentecostés. ¿Podemos decir que son semejantes? Sí, sí, porque la liturgia no es recordar. Incluso los judíos tienen una palabra que se llama sicarón, que quiere decir que es recuerdo, pero es actualización. En la liturgia se actualiza aquello que sucedió en un momento, pero que tiene valor eterno. La última cena se celebró por primera vez allá, pero sigue celebrándose en cada misa. Por eso es actualización. No es solo repetición, es actualización y novedad. Es la novedad de algo que ocurrió, pero que se vuelve a hacer hoy. Y en cada misa y en cada, digamos también, en cada versículo de la Biblia, Dios se hace presente en novedad. Dios te vuelve a decir en novedad lo que dijo a lo mejor a través de los profetas hace 3.000 años, 4.000 años. Te lo vuelve a decir al corazón. Por eso todo lo que Dios, todo el obrar de Dios tiene valor para siempre y se actualiza cuando nosotros en comunidad lo celebramos. Por eso la liturgia cristiana, igual que la liturgia hebrea en su momento, lo decían ellos, pero la liturgia cristiana es actualización de aquello que ya ocurrió. Y lo hacemos nuestro, lo hacemos para nosotros. Es decir, cuando vas a misa y el sacerdote levanta la hostia que ya no es pan, sino que es cuerpo de Cristo, y levanta el cáliz que ya no es vino, sino sangre de Cristo, es una actualización de lo que ocurrió en la última cena como anticipo del sacramento, del acto salvífico de Jesús en la muerte y el derramamiento de su sangre, pero también en su resurrección. Ya no es cruento, no hay derramamiento, pero ya no es cruento, pero es actualización. Y ese sacrificio en la cruz se renueva en nosotros. Por lo tanto, cuando uno comulga, está comulgando igual que si fuera un apóstol de aquel tiempo. Dios dice, tomen y coman. Y nosotros volvemos a tomar y comer. Y esto lo dijo Jesús, por eso es cierto. Y hagan esto en conmemoración mía, en recuerdo, en ese recuerdo que actualiza. No como algo que pasó y lo recordamos con cariño. Y recordar, la palabra recordar es vuelve a pasar por el corazón. Corde del latín. Recordar es volver a pasar por el corazón. El corazón es la parte más noble de la persona, no solamente la bombita que bombea sangre. Entonces, fíjense, como dice Ángel, esto se puede aplicar a Pentecostés, por supuesto. Por supuesto. En oración unánime, en oración entre nosotros, entre el grupo, en la Iglesia Universal que pide el Espíritu Santo. Dios obra con poder lo mismo que... ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir lo mismo que pasó en Pentecostés y te vas a llenar de Espíritu Santo y vas a empezar a saltar ahí en medio de la misa de Pentecostés? No creo, no creo. Pero sí
sí va a ocurrir algo dentro tuyo. Y después se va a convertir en baile, después se va a convertir en gozo, después se va a convertir en anuncio, después se va a convertir en necesidad profética de anunciar a aquel que nos ama y que nos regaló a Jesús. Por eso es actualización, por eso es revivir, digamos, es como una nueva, cada Eucaristía es algo nuevo, Dios hace algo nuevo, a pesar de que ya lo hizo hace 20 siglos, lo vuelve a hacer en nosotros. Ese cáliz y esa sangre y ese cuerpo de Jesús ofrecidos al Padre es lo mismo que se está ofreciendo hoy en la cruz, pero con acción salvífica para nosotros hoy. Encima, cuando Jesús murió en la cruz y se ofreció para la salvación del mundo, no todos entendieron esto. Nosotros hoy tenemos la gracia del Espíritu Santo y por la fe saber que cada misa recibimos los méritos de la salvación de Jesús. Abrir el corazón en la misa, ¿para qué? Para que actúe con poder dentro de nosotros. Que nos vuelva a bañar con el agua de su costado y que nos moje con su sangre para lavar nuestros pecados y nos dé oportunidad de una vida nueva en la resurrección. Que nos haga resucitar de todas nuestras muertes. Eso se produce en la misa. Perdón, me extralimité, Ángel. Vos tenés que marcarme, Juan. Acá en los chats aparecen alguna hermana que hizo alguna pregunta. A ver, lo Ahí abro. la hermana Maca dice, ¿cuál es la diferencia entre bautismo sacramental y bautismo en el Espíritu Santo? Sí, lo había dicho, yo lo había dicho. El bautismo en el Espíritu Santo, a ver, para decirlo en otra manera. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del agua y el bautismo del agua del bautismo, tu bautismo, cuando Dios te hizo tu hijo, vamos a explicarlo de otra manera. Jesucristo el Señor, Dios, que es el Kyrios, se puso en la fila de aquellos que se iban a bautizar en el Jordán. ¿Se acuerda? San Juan bautizaba a todos aquellos que llamaba a la conversión del pecado y se ponían en la fila, se sumergían en el río, dejaban su vida anterior y su pecado en el agua y después empezaban a caminar una vida nueva. En esa fila, ¿quién se puso? Jesucristo el Señor, que por ser Dios no tenía pecado, pero se quiso hacer igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Por eso Él asumió nuestra humanidad pecadora y la llevó al río Jordán. Y ahí nos sumergió con Él en ese bautismo del perdón. Pero no era un bautismo cualquiera. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto toda mi predilección. Ese es nuestro bautismo sacramental. Sumergidos en la muerte de Jesús, resucitaba una vida nueva de hijos de Dios. Dios que proclama sobre nosotros la alegría que seamos sus hijos, este es mi hijo, mi hijita muy amado, vos sos hijita, vos sos hijita, yo soy hijito, no importa la edad que tengamos, y Él tiene la alegría de que seamos sus hijos, ¿no? Y nos llenó con su Espíritu Santo en el bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es aceptar la palabra de Dios en nosotros. Fíjense, Cornelio, Cornelio que era un romano, que no sabía nada de la religión judía, pero que cuando Pedro empezó a anunciar a Jesucristo el Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó de su presencia y empezó a manifestarlo, supuestamente también haciendo profecías o hablando en lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se metió en su corazón y renovó esa vida. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es esa presencia amorosa de Dios que se mete en la persona, así como lo prometió Jesús en el capítulo 14 de San Juan. Y Él estará en ustedes, estará en ustedes, no con ustedes, en ustedes. ¿Cuál es la diferencia de decir Dios está con nosotros que Dios está en nosotros? Justamente eso. El bautismo del Espíritu Santo es Dios en nosotros. En nosotros. Y eso se hace en forma consciente. El Espíritu Santo que se nos regaló en el bautismo, si eras chiquito, lo llevaste muchos años en una cajita de oro, pero lo llevaste inconscientemente. El bautismo en el Espíritu Santo es algo consciente, que toca el fondo del corazón, que purifica lo más íntimo y que te llama a una vida nueva. ¿Se entendió? ¿Qué tiene que ver un bautismo con el otro? Tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver, porque todas las cosas que quedaron en tu bautismo que no fueron usadas por desconocimiento, porque no lo viviste, porque ahí se abre ese Espíritu Santo que recibiste en el bautismo, en el bautismo en el Espíritu Santo, se abre la puertita y el Espíritu Santo brota como un río de agua viva, como decía Jesús al samaritana, un torrente de agua viva, y te llena, y brota hasta la vida eterna. Por eso el don de lengua es como una explosión también. Por eso también el anuncio de Jesús es como una necesidad explosiva. Anuncio explícito y también con nuestro testimonio de vida. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hay otro hermano que pregunta, ¿es lo mismo bautismo en el Espíritu que efusión del Espíritu? Sí, fundir el espíritu, efusión del espíritu es como, a ver, es como regar con la regadera, chorrito, viste, de muchos chorritos, es efusión. El Espíritu de Dios se derrama sobre todo lo creado, pero solamente aquellos que tienen el corazón preparado o tienen la predisposición para reciben esa efusión. El agua del agua de la lluvia se derrama sobre todo en efusión, pero resulta que después solamente donde haya tierra que reciba el agua. Si se acuerdan, la buena semilla tirada sobre el asfalto, bueno. Pero el Espíritu Santo aparte puede romper cualquier obstáculo. Y entonces puede ser que una persona, que tampoco no sepa ni de qué se trata, y yo tengo una persona conocida que estaba en el espiritismo, y la mandaron a un seminario de vida. Ella no sabía nada de lo que era el seminario, pero ella con sus prejuicios. Y esto que se pensó, cuando recibió la efusión del Espíritu, que estaba comunicada con con quién. Pero ahí el Señor le sacó de adentro todo lo que no era de Dios. Toda su práctica de espiritismo se lo sacó y ahí empezó a ver desde la mente y el corazón el error que había cometido en estar en ese lugar, y al recibir el Espíritu Santo cambió su vida. Y ese día esa persona empezó una vida nueva. Muchas gracias. No sé, Eugenia, tener la mano. Ahí Manu Sí. me levantó la mano. Quería hacer una pregunta también. ¿Cuál, pensando propiamente en la renovación carismática, ¿no? Cuando decimos que nuestros grupos de oración están llamados a ser escenarios de Pentecostés. ¿Cuál es o como cuál debería ser, en un poquito con lo que venía diciendo Angelito también, esto de la actualización, como el rasgo característico de ese Pentecostés en nuestras comunidades? Bien, muy bien. El ardor del anuncio. El ardor del anuncio a toda criatura. Vayan y anuncien a toda criatura. El Evangelio a toda criatura. Porque fíjate que lo primero que sucede en Pentecostés, se abren las puertas y salen a anunciar. Un grupo que pide el Espíritu Santo y siente el gozo de su presencia y ora en lengua y que yo todas grandes maravillas cerrada en el cenáculo del grupo, se tiene que preguntar cuál es el fruto de esto, ese anuncio. Es el anuncio. ¿Se acuerdan? La evangelización renovada es nueva en su ardor, nueva en su expresión, ¿no? Bueno, qué lindo. La renovación carismática tiene todos esos dones que le dio el Espíritu Santo, pero muchas veces los grupos, yo no sé, ustedes, seguramente que no sé el grupo de ustedes, pero hay muchos grupos que se contentan en la reunión de un día de la semana a orar, a alabar al Señor, lo cual está perfecto, y ahí terminó todo. Es como el Espíritu Santo cayó y se encerró de nuevo en 4 cajitas. ¿Cuál es la característica de un grupo que se siente renovado en el Espíritu Santo? El anuncio, con el testimonio, con la palabra, con el amor declarado a toda criatura, con el amor declarado al pobre, al que está solo, al que está enfermo. Bueno, y eso es un mandato de Jesús. Cuando venga Jesús a decir, benditos de ustedes, hijos de mi Padre, porque estaba preso, me visitaste, estaba enfermo, me viniste a ver, tuve hambre y me diste de comer. No dice, oraste en lengua y no te dice, qué lindo que la pasaste y sentías el gozo de la alabanza. No.
hechos concretos, concretos, que van unidos también en el amor que se tiene el grupo para alimentar este movimiento hacia afuera. ¿Se entendió más o menos, Maca? Antonio, ahí te están preguntando también sobre el pecado contra el Espíritu Santo, porque se dice que es el más grave. Es el más grave. Muy bien. El pecado contra el Espíritu Santo lo cometieron los judíos, los fariseos, cuando le adjudicaron al diablo el poder de hacer milagros que tenía Jesús. ¿Sí? Vos haces milagros porque curás en nombre de Belcebú. Ese es el pecado más grave, porque es decirle a Jesús que es decirle a Jesús, o decir que algo que es de Dios, decir que es del diablo, y creer que puede ser así. ¿No? El poder de Jesús es poder del Espíritu Santo, que es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que le dio el poder para sanar, para transformar las vidas. Pero si esa gente decía, vos haces estas cosas, estos signos, en nombre de Belcebú, el diablo, el príncipe de los demonios. Ese es el pecado más grave que se pueda cometer. Es subvertir, cambiar lo bueno por lo malo. Hacer bueno lo que es malo, querer decir que lo malo es bueno. Eso es lo que hizo el diablo cuando le mostró el fruto a Eva y le mostró que era una cosa bellísima, que era digno de ser comido. Y esa acción era mala, pero sin embargo se le hizo ver como que era buena. Eso es un pecado contra el Espíritu. Que algo que es de Dios, hacerlo ver como, o anunciarlo como algo que es del diablo. Hay muchas otras vistas teológicas sobre esto, yo es la que más o menos entiendo yo. No soy teólogo, así que no sé. Pero hay entre ustedes, hay quien sabe mejor que yo, así que cualquiera de ustedes lo puede decir mejor que yo. Y vos también, Maca. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. Perdón, Antonio, pregunta no, pero escribí en el chat algo ahí, abajo en el chat escribí. A ver, espérate que lo veo. Chat. vos escribiste, Cecilia, pero no es una pregunta. Pero bueno, se puede comentar. ¿Qué Dice acá fuerte esto. Se derramó el Espíritu. habrá sido? Sí, Antonio. Dice acá, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles. Primero, no habrán entendido nada y también cuando comenzaron a hablar en lenguas. A ver, ¿alguno de ustedes tiene el don de lenguas? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando recibiste el don de lengua? Lo primero que dijiste, ¿qué pasa? Te agarrás la boca para no ser macana. ¿Qué estoy diciendo? Pero era tanto el fuego. ¿Vieron cuando uno está enamorado? ¿Están enamorados ustedes? Tienen que estar enamorados, por lo menos de Dios tienen que estar enamorados, si no tienen un compañero o compañera. Enamorados de Dios. Cuando uno está enamorado, le salen palabras bueno, la fuerza del amor. También, en ese momento ellos también por ahí no se dieron cuenta, pero ellos, era tanto el fuego que tenía dentro y tanto el gozo que lo tenían que sacar por algún lado. Bien, eso es lo que pasó. Después lo entendieron, después, cuando se dieron cuenta que todos habían entendido lo que ellos decían. Y ¿saben qué? Y el fruto de todo eso fue que al final del discurso de Pedro, 3.000 personas se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Amén. 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 Antonio, en 2 minutos, Sí. ¿nos podés contar tu efusión en el Espíritu Santo? Sí, cómo no, sí, sí. Pues es algo que, qué sé yo, se puede explicar mucho y poco. Yo estaba en un grupo de oración donde se hablaba del Espíritu Santo y el pedido del Espíritu. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿Un anhelo que tenemos de que venga o es algo real? Entonces, los que nos guiaban el grupo nunca nos contaron nada que había de los seminarios de vida, nada. Entonces, yo decía, pero, a ver, ¿cómo es esto? Ven Espíritu Santo. Y, ven Espíritu Santo. Y yo decía, ven Espíritu Santo. Yo sabía que lo había recibido en el bautismo y que la confirmación había recibido también la impronta del Espíritu Santo.
A pesar que ¿cómo se llama? Me confirmaron a los 7 años, yo tenía muy claro que había recibido el Espíritu Santo, muy claro. Pero no sentía que obrara en mí, no sabía qué es lo que hacía el Espíritu Santo dentro mío. Y en las oraciones, en los cantos carismáticos, digo, ¿pero esto es un deseo o es algo real? ¿No? Bueno, y quedó ahí. Un día me enteré que había un seminario de vida, donde están los padres de Maca también. Bueno, y me fui corriendo para allá. ¿Y qué pasó? Bueno, vienen las oraciones, vienen las personas que hablaban, que dan la palabra, todo muy lindo. Yo decía, bueno, es como era que además de lo mismo. Sí, todo esto es lo que está pasando. Y de repente, bueno, van a hacer la oración por la efusión del Espíritu. Bueno, entonces yo estaba sentadito y pasaron 2 servidoras al lado mío, y en el momento que oraron por mí, previamente, perdón, 2 o 3 minutos antes yo empecé a sentir una paz interior como que me hubiera, no sé, no dormido en el Señor, porque no era pero sí una paz interior. Se me había quietado el corazón, incluso todo lo que yo quería preguntar, ¿por qué el Espíritu? Nada, no, ya no quería preguntar nada. Y cuando me pusieron las manos, estas servidoras, entonces se abrió algo acá adentro, ¿no? Yo lo comparo a eso de destapar una botella de champán, ¿no? Y en el mismo momento empecé a cantar. Yo me acuerdo que cantaba, no sé qué cantaba. Y por eso decían, no sé, me daba hasta vergüenza, pero no sabía, pero yo no podía parar. No podía parar. Y fíjense que no sé por qué motivo, las servidoras, si se equivocaron o no, o era cosa de Dios, pasaron de nuevo y me volvieron a imponer la mano. Y la segunda vez que me pusieron la mano, empecé a orar en lengua, no a cantar. Yo había leído, porque yo había leído sobre mucha bibliografía sobre los carismáticos y sabía, pero cuando lo experimenté, el gozo y la alegría que tenía, claro, no podía parar. Me tenían que tener entre 4 más o menos para poder parar, ¿no? Y bueno, eso fue mi experiencia de la efusión del Espíritu. Y a partir de ese momento, hay algo que también me olvidé de decir. Mire, la palabra de Dios es novedad siempre, y siempre nos habla al corazón. Capaz que leíste la Biblia, yo leí la Biblia desde que era muy joven, de 17 años más o menos yo empecé a leer la Biblia, y la leí muchas veces, leí muchos pasajes y después casi me la sabía de memoria. Pero un día empezó a tener sentido. De repente se me abrió el entendimiento y el corazón a la palabra de Dios, que no fue justamente en este momento de la efusión, sino un poquito más adelante. Es decir, Dios fue preparando el corazón y madurando. En un momento determinado, leí un salmo y el corazón se me puso grande como una casa y yo lloraba de alegría haber entendido lo que el salmo le decía a Dios. Era lo que yo le quería decir al Señor. Y pasaba por algo que había compuesto alguien hace millones de no sé cuántos años, pero pasaba por acá y se volvía novedad. Y en palabras y sin palabras, en lengua y sin lengua, yo le decía al Señor lo mismo que decía el Salmo, pero con algo que salía de mi corazón. Eso fue, y ese calorcito no se fue apagando, nunca se apagó. Por eso, nunca se apagó. Yo puedo estar por ahí dando la espalda a Dios como muchas veces somos pecadores, ¿no? Tal vez no le dé la espalda muy consciente, pero a veces le damos la espalda en pequeñas cosas o en grandes cosas. Pero el fuego del amor de Dios no se apaga nunca. Como dice, donde hubo cenizas, donde hubo fuego, cenizas quedan, que soplás, bueno, lo mismo. Ahí está el fuego del Espíritu Santo que vuelve a enardecerte, que vuelve a limpiar, que basta que el Señor sople sobre vos para que salga toda la escoria y vuelva a brillar. Levántate si sobre ti ha caído la luz, su luz. Replántate y resplandece, dice Isaías 60. Levántate y resplandece. Y si estás alejado, si estás caído, si te parece que levántate y resplandece, llenate de presencia del Espíritu Santo. Pedí otra vez efusión, junto con tus hermanos de grupo. Qué lindo es pedir la efusión del Espíritu Santo, porque Dios se entrega, no es que se entrega una sola vez, es que necesitamos continuamente de Él. Ella se entregó en el bautismo. Lo que pasa es que nosotros, ya le repito, por ahí lo hemos envuelto en muchas cosas, con muchos trapos, con muchas liturgias raras, que yo no sé cosas,
y resulta que él estaba medio como aprisionado. Bueno, entonces, deja que el Señor sople sobre las cenizas que lleva el corazón y vuelva a brotar esa presencia viva del Señor en tu vida. Esa fue la fusión, la experiencia de mi fusión. Después eso fue madurando, ya les conté. Fue madurando muchas cosas, ¿no? En un sí permanente a lo que el Señor me iba pidiendo. Cosas que yo nunca había pensado que iba a ser diácono, jamás lo pensé. Y un día, unas señoras que estaban rezando en la parroquia, estaban rezando el rosario, y yo estaba estudiando teología, pero no para esto, para ser diácono. Yo estaba estudiando teología, en realidad me anoté para estudiar teología porque quería cursar Cristología. Me fui a anotar para conocer más a Jesús, me fui a anotar en Cristología. Cursé todo el año, que fue un placer, porque yo no dormía hasta las 4 de la mañana leyendo sobre Jesús. Estaba enamorado de Jesús. Y cuando fui a rendir me dice, no, usted no puede rendir porque no tiene rendidas las correlativas, ¿no? Para rendir la carrera de teología. Así que me tuve que volver a anotar y cursar todas las materias, lo volví a cursar. Digo, esto, ¿no? Pero no era para ser diácono, pero esto me llevó de a poquito a ver otras cosas. Y un día las señoras estas estaban rezando y yo tenía que rendir una materia difícil, entonces Eclesiología 1 y 2, entonces paso y me dicen, yo le iba a decir, recen por mí para que me vaya bien el examen. Pero no se lo alcancé a decir, una de las señoras que era muy mayor y que ellas rezaban por las vocaciones, dice, no, estamos rezando por vos. Yo le iba a decir, pueden rezar por mí. Dice, estamos rezando por vos. Ah, sí. Digo, yo les iba a pedir, no. Dice, estamos rezando por vos para que seas un buen diácono. Yo las miré diciendo, ¿de qué hablan? ¿No? Pero era como que me habían metido una astilla acá, ¿eh? Porque yo ni lo pensaba. Digo, bueno, recen para que me vaya bien en la materia. Pero me fui allá y cuando estaba en la puerta para rendir, fíjense lo que pasó. Digo, no voy a rendir, este es más bravo, era un capo el tipo que me tomaba el examen. Digo, ¿de qué le voy a hablar? Y después me acordé de la vieja que estaba rezando y entré para no, están rezando, por lo menos que sepan que entré. Y entré, y cuando me toca rendir a mí, me dice, era un cura, que sabía muchísimo, dice, bueno, hable, viste que vos sacás bolilla, todo, nada, hable. Y yo empecé a hablar. Yo hablaba y el tipo me miraba serio. Yo digo, debo estar metiendo la pata hasta el cuadril porque como no me para y yo sigo hablando, cuando esté bien enterrado el tipo me dice, usted es un burro. Yo sigo hablando. Y cuando me pareció a mí que tenía que parar, digo, bueno, tomé aire y paré. Al rato largo, ¿eh? Dice, no, siga. Bueno, yo seguí, bueno, pues le di un corte. Entonces el cura me mira y me dice, ¿usted sabe que nosotros los sacerdotes tenemos un retiro anual del clero? Yo digo, ¿a qué viene esto? ¿Qué me va a preguntar ahora? Le digo, no sabía. Dice, yo este año no voy a ir al retiro porque usted me acaba de predicar un retiro. Dice, y me agrega esto, ¿usted está estudiando diaconado? Y lo miré y dije, las viejas me dijeron, y este hombre me dice esto, era como que me estaba revolviendo, pero yo no quería, ni pensé ni nada. Así que fíjense, pero uno fue empezando a decirle sí a Jesús, sí a Jesús. Y cuando él te pide, como buen judío te pide mucho, te da mucho pero te pide más, ¿no? Te pide con los intereses. Entonces me fue pidiendo cada vez más. Y bueno, y me dio la gracia también de poder ir diciéndole que sí. Y por eso, bueno, me llamó al diaconado también. Pero, digamos, eso es la efusión del Espíritu que continúa en la persona. No es que Jesús te llamó al bautismo del Espíritu Santo y después que yo. No. No pierdas el Espíritu Santo, porque se puede llegar a perder, entristecer al Espíritu Santo. Eso no, contristar al Espíritu y San Pablo. Pero si el Espíritu está en vos, te va siempre a continuar su Pentecostés, a tu medida, a tu necesidad, a tu forma de ser, con tus cualidades, con tus defectos también para ir limpiándolos, con tu personalidad. El Espíritu Santo sigue trabajando. O sea que tuviste un momento determinado donde puedes ir el día, la fecha y el lugar, pero después el Señor sigue trabajando. Y dándote la gracia de la disponibilidad para anunciar el Evangelio. Todos los que están mirando acá. Todos. Bueno, gracias Antonio, ya es la hora, pero antes de irnos,
cuando te presentaron, dijeron que eras diácono permanente. Y una hermana preguntó qué es ser diácono permanente. Ya se lo digo, ya se lo digo. Perdón, yo fui la que pregunté, ¿eh? Yo. Sí, sí. En la iglesia, en la primitiva iglesia, estaban los apóstoles que anunciaban el evangelio y predicaban y reunían a la gente en la oración. Pero resulta de que, como se incorporó mucha gente a la primitiva comunidad, como los bienes se repartían entre todos, entonces había que atender las necesidades de todos. Los apóstoles dijeron, nosotros no tenemos más tiempo para predicar y rezar. Entonces vamos a buscar 7 personas buenas, no era el caso mío, no me eligieron a mí ahí. Entonces 7 personas que puedan hacer este trabajo. Entonces le impusieron las manos y esos fueron los primeros diáconos. Y diácono quiere decir servidor, que se tenían que dedicar a qué cosa, al servir las mesas, dice el Evangelio, dice los Hechos de los Apóstoles, es decir, a proveer la necesidad de los demás, a administrar los bienes de la iglesia para que a nadie le falte. Durante la historia de la iglesia eso se fue transformando de a poquito, entonces los diáconos se les fueron delegando algunas otras funciones que son comunes a todos, pero con el sacramento del orden. Los diáconos podemos bautizar, también celebramos los casamientos, predicamos, hacemos varias cosas, pero en ese ministerio los laicos también los podrían hacer, muchas cosas de estas. Puede bautizar a un catequista, cualquiera en necesidad de apuro puede hacer. Predicar, cualquiera de ustedes, estoy seguro que predica mejor que yo, y ser testigo de un matrimonio, directamente cuando no hay sacerdote en algún lugar allá lejos en la puna, eran unas monjitas que se le van al casamiento, que no eran diaconisas, no son. Digo, pero hay un sacramento que es el sacramento del orden, por el cual el obispo, que tiene la plenitud del orden, también ordena a los presbíteros, que son los curas, y también a los diáconos, que actualmente tienen la función esa que acabo, ayudar en la liturgia, administrar los bienes para los pobres, o administrar los bienes de la iglesia. En ese caso yo estuve administrando los bienes de la diócesis durante 10 años más o menos, y también bautizar, casar, bueno, esas cosas. Y digo, pero sobre todo el servicio más grande que puede hacer un diácono o que puede hacer un cristiano es acercar a la gente a Jesucristo el Señor. Porque si la iglesia no hace esta diaconía, toda ella la iglesia, ustedes son iglesia, yo que soy iglesia, el cura que es iglesia, la mujer, no hacemos este servicio a los demás servicios no sirven para nada. Yo puedo ir a celebrar, junto con el cura, celebrar una liturgia fantástica, o una paraliturgia, o puedo tener un grupo fantástico donde todo, ¡ay, qué lindo que es todo! Pero si después no acercamos a la gente a Jesús, no hicimos el servicio que Dios nos pide. Los diáconos, en una determinada época de la iglesia, tenían tanto poder material, porque administraban bienes, tenían tanto poder material, que el orden de los diáconos fue abolido en la iglesia, fue suspendido. En el Concilio Vaticano II, el concilio restituye el orden de los diáconos y a partir de ese momento se volvieron a ordenar diáconos permanentes. Porque los sacerdotes, los que van a ser curas, los seminaristas que van a ser curas, antes de ser curas también son diáconos, pero están un año nada más en el diácono, y pasan como mi hijo, un año y ya lo ordenan. El diácono permanente, por eso es permanente, queda en ese orden. Es una de las escalas, de los escalones de la jerarquía. Por supuesto, jerarquía del último escalón, gracias a Dios. Pero, digo, forma parte del orden sagrado. ¿Entendiste, María Cecilia? Sí, muchas gracias por la respuesta, Antonio. Además está lo otro, los diáconos, cuando tengo hijos, ya sabes. Los diáconos permanentes pueden ser casados o solteros. Listo. En la diócesis de Mar del Plata, todos los diáconos permanentes somos casados. Muchísimas gracias por la respuesta. Por favor.